¿Qué onda mis medicoplastas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy toca hablar sobre el transporte del calcio en la nefrona. Empecemos hablando sobre su concentración plasmática. Normalmente la hallamos entre 8.8 y 10.6 miligramos sobre decilitro. Ahora, del 100% de esta concentración, el 40% está unido a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, es una fracción no filtrable, ya que las proteínas no se filtran. El 60% restante es la fracción filtrable. De este 60%, el 15% está unido a aniones y el 45% restante está en su forma libre o ionizada. Ahora, debemos de tener en cuenta que la fracción no filtrable, es decir, la que está unida a proteínas plasmáticas, puede afectar la concentración de la forma ionizada. ¿Por qué? Porque el hidrógeno compite con el calcio para unirse a la porción aniónica de las proteínas. Recordemos que el calcio y el hidrógeno son cationes, tienen carga eléctrica positiva, entonces se van a unir con cargas eléctricas negativas. Entonces, por eso compiten. Por lo tanto, en una acidosis, donde hay un aumento de los hidrogeniones, desplazan al calcio de las proteínas, aumentando el calcio libre en el plasma. Esto genera una hipercalcemia. Caso contrario, en una alcalosis donde disminuyen los hidrogeniones, el calcio ya no compite. Entonces aumenta su incorporación a las proteínas plasmáticas, disminuyendo el calcio libre. Y esto produce una hipocalcemia. Entonces hay que tener cuidado con el pH del paciente. Ahora, en cuanto al transporte del calcio, una vez que se filtra por el glomérulo, el 65% del filtrado es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Ahora veamos su transporte molecular. Tenemos aquí la luz del túbulo, el epitelio tubular y el capilar peritubular. El calcio se va a mover junto con el agua y esto recuerden que se conoce como arrastre por solvente. Por lo tanto, se mueve de forma paracelular, es decir, entre las uniones estrechas de dos células. Luego, avanza y llega a la rama ascendente gruesa y aquí se va a reabsorber un 25%. Tenemos aquí el diagrama a nivel molecular. Aquí lo mismo, se mueve el calcio de forma paracelular. Y ahora, guarden este dato porque es importante para la regulación del calcio. Del lado vasolateral de la membrana están unos receptores detectores de calcio. Guarden ese dato. Y por último, cuando llegamos al túbulo contorneado distal, se reabsorbe el 8% del calcio. Tenemos aquí otra vez el diagrama. Y ahora, aquí el movimiento no va a ser paracelular, va a ser transcelular. El movimiento en la membrana apical va a ser por un canal llamado TRPV5 y 6, el cual mueve calcio a favor del gradiente de concentración, porque recuerden que el líquido extracelular siempre tiene muchísima más concentración de calcio que el interior de la célula. Y una vez que ingresa el calcio, para moverlo por la membrana vasolateral, hay de dos formas. Por un intercambiador de sodio-calcio, el cual mueve un átomo de calcio y mete 3 de sodio, y una bomba de calcio, que es un transporte activo, es decir, ocupa ATP como energía, en la cual expulsa un átomo de calcio e ingresa 2 de hidrógeno. Debemos de tener en cuenta que como la concentración intracelular de calcio es muchísimo menor que la externa, el transporte es en contra del gradiente. Por lo tanto, se usan transportes activos como la bomba de calcio. Y ahora, un dato curioso del intercambiador. Si el potencial de membrana de la célula se despolariza, es decir, se hace muy positivo, se invierte la dirección del intercambiador, sacando 3 átomos de sodio e ingresando uno de calcio. Esto genera pérdidas de cargas positivas y se repolariza la célula. Ahora, vamos con la regulación. La regulación del calcio está dado por 3 parámetros. La hormona paratiroidea, la cual favorece su reabsorción. El mecanismo molecular es que se une a sus receptores PTH1, como lo vimos en el fósforo, y aumenta la transcripción de estos canales, los TRPV5 y 6. También otra molécula que regula el calcio es la vitamina D. También favorece su reabsorción, de la misma forma que la PTH, aumentando la transcripción de los canales de calcio. Y por último, la misma concentración plasmática de calcio regula su concentración. ¿Por qué? Porque al aumentar la concentración plasmática de calcio, disminuimos su reabsorción. Y cuando disminuye la concentración plasmática de calcio, aumentamos su reabsorción. Esto para mantener en equilibrio su concentración. Ahora, ¿se acuerdan del receptor detector de calcio que les dije? Bueno,
Cuando aumenta la concentración de calcio, entonces hay más calcio que se mueve por la vía paracelular. Entonces se une más calcio a estos receptores, detectores de calcio. Y entonces, como hay más calcio y se une más a estos receptores, van a inhibir otros cotransportadores, por ejemplo, el cotransportador de sodio, potasio, cloro. Y esto va a disminuir el gradiente electroquímico, es decir, va a disminuir la cantidad que se mueve de solutos. Y como se disminuye la cantidad que se mueve, cambia el voltaje transepitelial. Recordemos que el voltaje transepitelial regula el transporte paracelular. Entonces, si disminuye esto, disminuye el voltaje. Y si disminuye el voltaje, disminuye la reabsorción de calcio. Y entonces esto mantiene en equilibrio su concentración. Espero que les haya gustado este video. Fue sencillo, ¿no? Bueno, ojalá también hayan aprendido bastante. No olviden darle like al video, suscríbanse, coméntenlo y compártanlo con sus amigos y compañeros que estudien medicina. Yo soy Enrique Pedrosa y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.